Muy buenas noches a todos quienes nos sintonizan en esta nueva emisión de En Palabras Simples. Partimos por reiterar las disculpas que correspondan porque el capítulo de la semana pasada finalmente no pudimos emitirlo, donde teníamos comunicada la diputada del Distrito 8, Claudia Mix. Para ahondar un poco más en la explicación, decir que los días miércoles en el Congreso hay sesión de comisiones y el día miércoles pasado además hubo una sesión especial, como las están habiendo hace bastante tiempo ya y con cierta regularidad. Entonces, Claudia se había comprometido con nosotros y sin embargo a la hora del programa ella venía en camino desde el Congreso a su casa en Santiago. Nos conversamos luego, nos dio todas las excusas, nos pidió todas las disculpas del caso y quedamos comprometidos para una nueva oportunidad. Entonces estamos buscando que coincidan las agendas y por nuestra parte agradecemos enormemente la disposición y comprendemos también que nuestros representantes parlamentarios, nosotros nos encantaría y nos encanta que participen de la programación del video del TIL, pero creemos que el lugar donde tienen que estar prioritariamente es en el Congreso. Por lo tanto, vamos a buscar un momento en que pueda estar con nosotros Claudia, sin que eso interrumpa con su labor parlamentaria. Dicho eso, vamos a tener hoy día una conversación que yo creo que es muy interesante y sobre todo necesaria. En los últimos días hemos vuelto a escuchar sobre el llamado conflicto mapuche, a propósito de la huelga de hambre que estaba manteniendo el machi Celestino Córdoba, acusado de asesinato del matrimonio Luxinger Macay en un incendio. Y que también, medida que también habían adoptado otros presos mapuches que se identifican como presos políticos. Sobre las raíces del problema y su naturaleza, es realmente un conflicto, merece ser llamado un conflicto mapuche, es un conflicto más bien que tiene que ver con intereses económicos, es un conflicto que tiene que ver con el respeto a una cultura o no, es una discusión bastante larga y con bastantes elementos. Lo que vamos a intentar hacer hoy, o vamos a comenzar, entendiendo que finalmente tampoco el debate se agota con lo que podamos hacer hoy en este programa, es intentar entregar algunas luces al respecto de eso. Y no solamente con respecto al caso puntual del machi Celestino Córdoba, que afortunadamente, digamos, depuso la medida y llegó a un acuerdo con el gobierno y se está resguardando un poco mejor su salud, ¿no? Pero no nos olvidemos que además Chile es un país que, por nuestra gran extensión territorial, eh, contamos con la presencia de varios pueblos originarios a lo largo de toda nuestra geografía, desde el norte, con los atacameños, los changos, los moches, etcétera, ¿no? Es enorme la diversidad que tenemos. Eh, no podemos dejar de mencionar que en Chile prácticamente hoy día quedan muy pocos vestigios de los zonas, de los yaganes, los alacalufes, la cultura selknam que fue eh, prácticamente exterminada. Y cuando digo prácticamente exterminada, tiene un sentido literal. Afortunadamente, con el tiempo creo que está cambiando un poco la valoración que tenemos hacia nuestros pueblos originarios. Al menos la gente de mi generación, quienes tenemos hoy día más de 40 años, muy poco se nos mencionó durante todos los años de nuestra formación. Yo diría que con suerte para fiestas patrias, todo el curso en el colegio tenía que disfrazarse y había la opción de no disfrazarse de guaso, donde además ya había todo un tema ahí, porque los que tenían plata se disfrazaban de guasos ricos y los que no, con un paño de saco y unas hojotas nos disfrazábamos de guaso pobre. Y con suerte había la opción de comprar el traje o de inventar un traje pascuense
y hasta por ahí, po, y hasta por ahí, y donde finalmente nunca se dio cuenta de la diversidad cultural enorme que tenemos y las cosmovisiones asociadas a esa cultura. Pero en fin, como esto no es un monólogo, vamos a iniciar la conversación y voy a presentar a una tremenda invitada que ya la están saludando a través del Facebook. Vamos a iniciar esta conversación con la mía Cecilia Retamal Nahuelpangui, quien pertenece a la agrupación Comunehuen Maputiltil. Cecilia, bienvenida a En Palabras Simples. Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Pulamien, Mari Compuché. Los saludo obviamente en mi lenguaje, mi lengua de Mapudungun. Agradezco esta invitación y obviamente me siento muy a gusto y muy tranquila conversando desde ya contigo, César, y obviamente es una oportunidad fantástica para poder expresar algo que a todos nos debería de un poco estar en nuestro diario vivir, que es la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Así que muchas gracias por esta invitación. De nada, pues Cecilia, es para nosotros, partía diciéndolo, es una conversación muy interesante siempre y sobre todo necesaria, ¿no? Conversábamos, voy a comentar yo una infidencia, conversábamos antes de comenzar el programa y le comentaba a Cecilia que yo me siento bastante culpable, ¿no? Porque tiendo a empatizar mucho, tiendo a acumular mucho conocimiento de muchas cosas y en las conversaciones previas Cecilia me hablaba más por un y yo la verdad no lograba entenderle. Las razones de eso, sí, y yo asumo mi responsabilidad personal. Sin embargo, me parece que no suene excusa, no es el espíritu, no pretendo hacerlo. Pero sin embargo, tampoco hay muchas instancias, tampoco lo tenemos como parte de la obligatoriedad de nuestra formación educacional, me parece. Por Así favor, es. si hay profesores, profesoras entre nuestra audiencia, si nos pueden corregir o entregar más elementos, se los agradecemos. Pero parto desde ahí, Cecilia, ¿qué tanto, qué tanto se respeta, se conoce la cultura mapuche en Chile? ¿Qué tanto existe todavía, nos reconocemos los chilenos como descendientes mapuche? ¿Todavía existe un conflicto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, comenzando por el tema de lo que a ti te avergonzaba un poco, me decías, por no conocer, digamos, a lo mejor ni siquiera el saludo en Mapudungún. Bueno, ese es un tema que nos ha tocado vivir a todos, a muchos, incluyendo a los descendientes mapuches, aquellos que somos también mestizos, que no hemos nacido, no hemos criado en la guarría o en la ciudad, para aclarar el término, y ha sido un tema un poco de la persecución, ¿cierto?, que han sufrido nuestros ancestros, ni antepasados tan antiguos tampoco, sino que generaciones en las que tuvieron que dejar su terruño, sus tierras, su lof y venir a la ciudad a trabajar. Y bueno, nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron que abandonar todas sus costumbres, por decirlo de alguna manera, y lamentablemente no se siguió transmitiendo esto. Sin mencionar que el mapudungún no tiene escritura porque es un lenguaje que se va transmitiendo en forma oral, porque además aprender mapudungún significa vivir, una forma de vida. Cada palabra en mapudungún tiene un significado muy amplio, es toda una historia, como un cuento, como una historia que tiene una enseñanza detrás. El hecho de que yo diga Mari, hace mis manos, y diga Mari, que significa 10, que significa Mari, más y Mari, dos veces 10, los 10 míos y los 10 tuyos, en donde yo levanto mis manos para saludarte mostrando que vengo en paz, que vengo sin armas, sin deseo de dañarte y que te estoy saludando cordialmente. Es una historia bastante bonita la que cuenta ese saludo. Entonces estamos tan lejos, lamentablemente, incluyendo el sistema educacional que tenemos aquí en Chile, en donde en la malla curricular no está incluido
nuestro, digamos, idiomas de los pueblos originarios, que no solamente el mapudungún, está el quechua, están los aymará, están un montón de otras lenguas de pueblos originarios que lamentablemente se están perdiendo de una forma aberrante, por decirlo menos. Yo tengo la suerte de conocer familiares paraguayos por el lado de mi cuento, de mi esposo, y ellos, el hablar en su idioma todos los días es una costumbre. Se habla en los colegios, se habla en las casas, ellos hablan su idioma. Entonces, acá en Bueno, Chile estamos muy, muy al de, debe de lo que significa eso. de hecho, hace un tiempo, me imagino que todavía persiste la tradición, pero en el fútbol, perdona la alusión a un tema que puede ser totalmente diferente, Mm, pero en el fútbol cuando jugaban los jugadores de la selección paraguaya, en la cancha, para mantener una suerte de código secreto, hablaban ellos en guaraní. exacto. Y es maravilloso esa conexión, eso nos hace tener les hace tener una identidad propia. O sea, para un mexicano que tú le digas, no sé, que tú eres se dicen ellos azteca o algo, para ellos no es una ofensa, para ellos es un orgullo. Yo soy lo que soy y se engrandecen de eso. O los charrúas, ¿me entiendes? En Uruguay. Entonces, nosotros todavía tenemos eso, lamentablemente, de que si alguien le dice mapuche a otra persona, se toma como una ofensa. O sea, estamos todavía con unos pasos muy pequeños para poder cambiar esa mentalidad. Porque yo comparto un poco esa apreciación, ¿eh? De hecho, eh, es súper común lo que tú dices, y que en Chile el mapuche, no sé hoy día, creo que habría que tratar de revalorizarlo, reevaluarlo. Pero cuando yo era chico me acuerdo que el mapuche se usaba como ofensa, indio, mapuche, no sé, yo me acuerdo en mi círculo, cuando, en mis tiempos cuando era obrero, antes de haber estudiado, qué sé yo, en mis círculos se hablaba, decía, oye, molestáis más que mapuche curado, eh, Sí, y era un sí, trato, eso ya. Sí, eso es muy triste porque se relaciona mucho y todavía sigue el estigma de que mapuche significa ser borracho, flojo, está ese estigma todavía. Pero ¿sabes qué? Yo medio igual quiero hacer una pendenciero, salvaguardia. Claro, como el que por se favor. cure deja la crema, pero sí quiero hacer una salvedad y quiero en eso sí agradecer mucho a las nuevas generaciones, porque siento de verdad y lo siento, lo vi para el estallido social, algo que me dejó pero muy con el corazón así casi hinchado de emoción, ver que se levantó tanto la Huenufoye, que es la bandera mapuche, la que políticamente se conoce, ver que jóvenes estaban todos alzando esa bandera, para mí me produjo algo que yo creo que está pasando, ni siquiera ya es algo que no se puede percibir, sino que ya a todas luces se está reivindicando el tema de la lucha mapuche, se está tratando de entender al menos. Y yo creo que los jóvenes tienen mucho más conocimiento de la cosmovisión y de todo lo que el pueblo mapuche defiende, más de lo que nosotros, los descendientes que hemos vivido en la ciudad, nos costó años reconectarnos con esto. Entonces creo que ya esa mentalidad, afortunadamente, para las nuevas generaciones, ya cambió y lo pude ver en Bueno, este y junto estallido con, social. bueno, y junto con lo que tú mencionas, me da la impresión a mí, corrígeme si me equivoco, o veamos si tú tienes la misma impresión, que se recupera mucho el marichihueu también como grito de Así combate, es. como el concepto de una resistencia, ¿no? Y que Sí, finalmente, uh-huh. no, por Sí, favor, te dime. escucho. Bueno, Marichihueo, para explicarlo un poco, significa 10 veces vencedores o 10 veces volveremos. Es la forma de expresar de que un mapuche no le tenía miedo a morir y no por el hecho de que fueran suicidas. Lo que pasa es que para la cosmovisión mapuche, el que tú vayas a morir es el cuerpo, es solamente algo físico lo que desaparece, porque el alma, el espíritu, el pulli, que le llaman ellos,
vuelve a renacer en 10 mapuches más, ¿entienden? Su descendencia. Por lo tanto, el grito de Marichihuahua significa eso. No importa que uno caiga, porque de ese que cayó, 10 más van a renacer. ¿Me entienden? Entonces, está la Bueno, victoria a través de eso. Y desde ese punto de vista guarda cierta relación con tal vez las culturas nórdicas. Estoy pensando en una cuestión que puede parecer súper banal, ¿eh? Yo conozco un montón de gente que todos han visto la serie de los vikingos de la tele, y se han visto Sí. todas las temporadas y todos se creen vikingos porque los vikingos no le Mm, tenían miedo a la muerte y eran valientes sí. y eran poderosos. Y resulta que nuestros mapuches también, pues si finalmente el pueblo mapuche es un pueblo eminentemente guerrero y sumamente combativo, que finalmente pudo detener a dos imperios, po, Exacto. al Al imperio inca, incaico, sí, que no era una fuerza menor. O sea, el imperio no, inca dominó gran parte del continente hasta que sí, se topó con por nuestro pueblo mapuche, mapuche. así es. Y el imperio español, que en la época de la conquista era un imperio que había dominado también parte de Europa y que había conquistado todo el resto del continente, derrotando incluso el imperio inca, Así es. partiendo desde los aztecas, ahí cuando llegó Hernán Cortés y con el séquito, y, y llegó hasta acá nomás, po. Así De es. hecho, de hecho, si uno analiza la historia, el pueblo mapuche pactó con los españoles, y los Sí, españoles terminaron respetando de cierta forma la existencia del pueblo mapuche, y fue después el Estado chileno, yo diría, el que ha hecho más daño así es. Sí, para la claro, creo que cosmovisión y el así es. pueblo mapuche. Así es. Tú has hecho un buen análisis con respecto a eso. Es tal cual. Los tratados los primeros tratados que hubieron con los mapuches fueron con los españoles justamente, y estaba todo bien hasta que los mismos criollos, cuando quisieron hacer este tema de la independencia, desconocieron obviamente esto de tratado, y bueno, y así sucesivamente a lo largo de toda la historia, de más de 200 años que llevamos, se han ido desconociendo todos los tratados que se hicieron después con distintos personajes de la historia, por decirlo de alguna manera, incluyendo tratados que se hicieron con Bernardo Higgins, bueno, después, más adelante, otros tratados, y así se han ido de desilusión en desilusión, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en esos tratados, en uno de esos tratados se hizo lo que se llama el Gualmapu. Para aquellos que no saben lo que es Gualmapu, Gualmapu es el territorio que se fijó, se delimitó hacia el sur de Chile, en donde dijeron: vamos a respetar este lugar que va a ser de ustedes y nosotros a este otro lado. Pero tampoco se ha respetado ese tratado. ¿Cuáles son los límites del Gualmapu, Cecilia? Mira, tengo ¿Desde dónde uno entendido podría que fijarlo geográficamente? más o menos geográficamente desde el río Biobío hacia todo lo que significa hacia el sur de Chile, y obviamente antes incluía todo lo que es el sector también de lo que es territorio argentino ahora. Y bueno, muchos hablan de los mapuche argentinos y mapuche chilenos. Bueno, para el mapuche, nación mapuche y punto, del Gualmapu. Pero sí, más o menos desde el Biobío más o menos hacia adelante, digamos que eso es lo que delimitó en primera instancia. Pero obviamente sabemos de que Sí. después Bueno, llegaron colonos allá. Sí, claro. Oye, Cecilia, vamos a aprovechar de saludar a la gente que nos está comentando en la transmisión en perfecto. Facebook. Ujú, Vanina Riquelme, ujú. el primer comentario antes que comenzar, me estoy esperando aquí para ver a Milamien Cecilia Retamal, Nahuelpangui. Noemí González también, todo el Nehuente lo envían. Valentina Ujú. nos manda ahí un grito de guerra, me imagino, y perdona mi Una ignorancia por fafai el ya, 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 seguramente. ya, 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 ya. ya, 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 ya. Es una Sí, fafán, una fafai, sí. Es para Afafay. levantar, ¿Y eso qué? es para levantar el Nehuen de la tierra, de nuestra ñuque mapu, de nuestra madre tierra, desde abajo hacia arriba, con todo el Nehuen, y levantar así con el fervor, así es un grito de guerra también, pero también es para levantar energías, las buenas energías. Bueno, vamos a continuar. Los vamos a nombrar a Noemí Sí. González, bueno, Valentina PM, Jorge Carvajal, que nos saludan también. Jorge Carvajal nos dice 500 años de lucha y seguiremos venciendo. Ujú. Eh, Ay, Cecilia,
estaba pensando mientras hablábamos que, que siento que hay en nuestro país no tan particular que tiende a tragarse la historia y esconderla debajo de la alfombra. Sí, Eh, tanto que nos gusta celebrar y seguimos con fervor los episodios de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra sí. Mundial, y hay mucha Mm, gente que analiza las estrategias de qué hizo el general Patton, cómo siguieron a sí, Rommel por el desierto y qué sé yo. Y tenemos una historia súper súper interesante en términos incluso de estrategia militar con la lucha primero entre los españoles y los mapuches, que sí, eh, claro, nosotros escuchamos el resumen que nos dice, es como había una vez Truz, y se terminó claro. el cuento, nos dice, bueno, hubo un conflicto entre mapuches y españoles y al final se formó el pueblo chileno. Y esa es como toda la Sí, explicación que se nos da. Pero entre medio hubo eh, conquistas y reconquistas de ciudades, ciudades completas que fueron arrasadas. Que uno puede decir, oye, pucha, qué lata, qué pena, pero finalmente es parte de las estrategias. De hecho, del pueblo mapuche, y para quienes son un poco puristas de la historia de la nación chilena y de nuestra supuesta independencia, que comenzó el 18 de septiembre y todo eso, mm, la lucha por la independencia del Estado chileno ya en el siglo XIX, ujú. se usó mucho la estrategia de las montoneras, ¿no? Por parte de estas milicias invisibles de Manuel Rodríguez y que Sí, finalmente fueron los que daron las condiciones para hacer la resistencia mientras llegaba el ejército libertador que estaba formando Higgins después de haber salido arrancando de Rancagua. exactamente, Y esa, sí. y esa estrategia militar es una estrategia muy propia del pueblo mapuche. De hecho, De hecho, poco sí, se de conoce hecho, del armamento, de la estructura, eh, de las vestimentas. Me parece yo que hoy día, no sé, hay un concepto que yo lo escuchaba de chico, que está muy tergiversado, que decía cuando algo era casual o uno se encontraba con algo, decía, oye, no, si eso pasó de chiripa nomás. sí, Y claro, dentro de, yo ignoro muchas cosas, pero también sé algunas. Y el chiripa, pero se dice chiripá, si no me equivoco, corrígeme por favor si me equivoco, pero es la vestimenta que usaban los hombres mapuches, el hombre, sí, no ¿no? usaba pantalón, sino que usaba una chiripa, que es una tela que se pone de cierta forma y se usa también con un cinto en la cintura. Bueno, sí, de hecho, muchas de las vestimentas no se conocen, pero todas tienen su simbología, todas tienen los colores, las joyas mapuche en las mujeres, todo tiene su razón de ser. Y me gustaría un poco nombrar a un gran estratega mapuche, uno de los varios, Por porque favor. también hubo una mujer ahí también, Janequeo, pero Janequeo tuvo un rol fundamental ahí con la un batalla rol de Luperón, fundamental justamente. Y bueno, nuestro primer gran estratega y que está considerado internacionalmente como uno de los grandes estrategas aquí en Latinoamérica, que es Lufutaro o Lautaro, como se conoce normalmente, pero él justamente siendo hijo de un lonco o de un jefe de alguna comunidad mapuche en esos tiempos, fueron muertos sus padres y también tomados prisioneros por Pedro de Valdivia, ¿cierto? Bueno, esa historia es un poco más conocida, se han hecho documentales y todo eso. Y claro, él aprendió mucho de las estrategias y fue acomodando un poco, y fue el que obviamente después empezó a entrenar al resto fue el que primero que convocó a los otros loncos que habían en ese tiempo, los convenció para que pudieran entrenar y poder dar las primeras batallas. Y claro, toda esa estrategia que él pudo aprender siendo muy joven, se ganaron batallas muy importantes defendiendo sus territorios. Y bueno, y obviamente que sabemos que desde el inicio de todos estos conflictos, como la mal llamada pacificación de la Araucanía o del conflicto mapuche que llaman hoy en día, tiene obviamente relación directa con un interés político económico. Yo creo que ya nadie tiene temor a decir de que esto.
No es un tema solamente de que no conozcan, por uno no quiere reconocer a sus pueblos originarios y que yo creo que pasa en todo el mundo, ni siquiera se trata de pueblos originarios de aquí de Chile, yo creo que de todo el mundo, en donde se han silenciado, dejar ver una forma de vida que realmente para nuestra propia se trata de una forma de vida que podamos vivirla a largo plazo. Estamos viviendo. Sí. Cecilia, Cecilia, ¿me escuchas? ¿Ya tiraste la pausa? Climáticos que nos van a extinción, o sea, no, ni siquiera decirlo hoy en día. Cecilia, ¿me escuchas? Cecilia, estamos con uno. Ah, ya. Ya, vamos a la pausa, entonces. Bien, eh, volvimos luego de la pausa. Vamos a continuar con Cecilia. Justo tuvimos unos pequeños problemas de audio. En el momento en que comenzamos a hablar de temas un poco más delicados, más espinosos, casi que Más pudiese espino. pensar uno que hay algún tipo de complot, ¿no? Vamos a continuar, Cecilia, por esa vía, si no, no nos vamos a Perfecto, cortar. Eh, perfecto. Vamos a saludar a quienes están en nuestra sintonía. Anita Jaralillo. Bueno, hablábamos a propósito de cuando hablábamos de que la historia y el Mapuzungún debiesen ser asignaturas obligatorias. Uh-huh. Eso es un comentario de Vanina Riquelme. Anita Jaralillo dice, bueno, y además con otros autores, porque como que siempre se ha visto desde la oficialidad del Estado chileno la historia mapuche. Más educación popular. Jaime Hume, perdón, no sé bien Jaime cómo, Hume, sí, Hume, como el sí, filósofo. El valor no está en grandes pirámides ni objeto de culto, está en la vida armónica con la naturaleza y el pueblo mapuche sabe mucho de eso. Vamos ay, a abordarlo también si es que nos da el tiempo antes de abordar los temas eh, más espinosos, ¿no? Jorge sí, Carvajal nos insiste, nos dice, bueno, hay más gente que nos manda saludos. En estos tiempos de pandemia nos damos cuenta del valor de la vida, como dice Jorge Hume, de nada sirven las grandes edificaciones, sino que vivamos con amor y armonía. mm, Vamos, vamos al grano, Cecilia. Pareciera de cierta forma que la historia que se cuenta es la historia bueno, primero la historia que cuentan los vencedores de los distintos conflictos. Y, y pareciera que la historia tiene evidentemente un motor económico. Bueno, dicen que todas las guerras tienen un motivo económico. Y en el sí, caso de Chile pareciera ser bastante evidente, ¿eh? Porque ni siquiera se nos cuentan como grandes epopeyas, cuestiones que uno podría hacer, hay que tirárselo de las mechas para poder entender cómo pudo hacer eso, cómo pudo sí, suceder. No sé, el haber arrasado con los bosques en el sur, con los sí, incendios, para poder generar tierras de cultivo, así es, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Cómo se exterminó a los Selknam, cómo se sí, permitió ese exterminio. Tú lo mencionabas recién, cuando en Chile la historia habla de pacificación, de lo que te mm, están hablando es de exterminio y de grandes matanzas. así Y es, ahí no hay que hacerse los puchos, digamos, ni mirar para el lado, porque cuando se habla de pacificación de la Araucanía, bueno, dicen que Chile es un país de poetas, ¿no? Cuando nos dicen pacificación de la Araucanía, nos están hablando de la matanza del pueblo mapuche, una matanza de grandes proporciones, no como bueno, han habido también mm, en otros episodios, en las salitreras, donde el más sí, emblemático es el de la Escuela Santa María de Iquique, pero no es el único, en el sí, mismo Santiago, donde se produjeron matanzas a propósito de las huelgas de la carne, la revolución de la sí, caucha, las sí, matanzas que hubieron en el sur, y Chile tiene una larga data y una larga trayectoria de matanzas contra el pueblo que finalmente, un poco como en el libro de Cien años de soledad, ¿no? Como la matanza que hubo en Macondo, como que
pareciera que nunca existió, que no quedó sí, registro, y como que nos tragamos esa parte de la historia. sí, pero afortunadamente, César, Hoy en día, sí, disculpa, afortunadamente eso hoy en no, no, día no, curiosamente la tecnología, pese a que muchos hablan en contra de la tecnología y de todos los estragos que puedan generar, pero la verdad es que hoy, como todo es tan automático, se pueden dar a conocer las cosas que suceden en forma mucho más rápida, mucho más real y a veces de una forma muy cruda también. Y bueno, este tema de los conflictos que suceden en nuestro territorio, hablando del país Chile, que no es solamente un conflicto que sucede en el sur con el tema mapuche. Creo que los mapuches han sido los que han alzado más la voz, pero en el norte también hay un conflicto grande y hay problemáticas súper grandes con el tema de cementerios, en lugares sagrados que han sido profanados, gente que tiene un cementerio completo en container. eh, Tuve la oportunidad de participar en la consulta indígena que hubo para el término del periodo de Michelle Bachelet, para tener a nuestro pueblo originario en la Constitución, y ahí pude darme cuenta de que hay realidades muy crudas y cosas que, pucha, que yo creo que nadie querría que le sucedieran, con sus familiares, con sus territorios, con sus lugares sagrados, con sus cementerios sagrados. Lo que sucede y lo que se visualiza ahora con el pueblo nación mapuche es un poco lo que se ha venido dando desde hace muchos siglos, desde un comienzo. Cuando te hablabas de que es un tema netamente político-económico, es así. Los pueblos originarios defienden algo vital, que es lo que mencionaban ahí algunos de los lamien en los comentarios, el tema del equilibrio, ya de mantener un equilibrio en donde tú sabes de que eres parte de este planeta y no eres dueño de nada. Y la forma en la que este pensamiento capitalista o económico, como lo quieran llamar, o globalista, hay tantos términos, pero se trata de un tema que nosotros debiéramos de generar conciencia en la individualidad de cada uno. No podemos seguir a este ritmo, estamos haciéndonos un daño tremendo. Y lo peor de todo, un daño a nuestras futuras generaciones, que yo veo a mis hijos y no me gusta lo que veo para ellos en el futuro si seguimos a este ritmo. ¿Mm? Y curiosamente hoy en día yo creo que las personas se están acercando más a este tema y están simpatizando más, como hablábamos delante de que veía a los jóvenes alzando en este estallido social la Buenofoye, la bandera mapuche. eh, Eso mismo, de que ellos están tomando una conciencia de lo que los pueblos originarios están defendiendo. No es algo ilógico, no se trata de solamente pelear un territorio pequeño, porque mucho, yo escucho algo tan aberrante que digan, ¿para qué quieren tantas tierras si son unos flojos, ni las cultivan? Es que en la cosmovisión mapuche y en los pueblos originarios no existe este tema de querer arrasar con todo para generar grandes capitales, para que después esa tierra no vuelva a producir lo que tenía, que contaminemos los ríos, que exterminemos especies endémicas de la flora, de la fauna. Si no mantenemos un equilibrio con las aguas, con los bosques, con los animales, con todo lo que nosotros conocemos, eso es parte de nuestra vida. Nosotros somos eso, somos del reino animal, somos del reino vegetal, somos agua, somos aire, somos fuego, somos tierra. Por eso nosotros hablamos mucho del Melinehuen, de las cuatro fuerzas de la tierra. Oye, hoy en día se habla mucho de la gente que le gusta practicar yoga estas culturas del otro lado del mundo que hablan sobre lo mismo que habla el pueblo nación mapuche hace siglos atrás. Entonces, primero escuchamos lo que está afuera para darnos cuenta que es lo mismo que nuestros pueblos originarios saben hace miles de años. pero Entonces, nos creo interesa más que cuando lo vemos en la tele, ¿no? es mucho más comercial, es mucho más, no sé, por toda esta cosa que nos mueve para que tú veas el poder que tienen las comunicaciones también y el tema comercial. Pero eso, es una destructuración nuestra, individual. Desde ahí tiene que Pe- partir todo. Y,
y entonces, Cecilia, un poco podríamos decir que la esencia del conflicto tiene que ver con una cosmovisión, o con las diferencias en la cosmovisión, entendiendo que la cosmovisión, porque hay mucha gente que puede decir, no, yo no tengo ninguna cosmovisión, yo trabajo nomás, o qué sé yo, pero eso también es una forma de ver el mundo y de entender el mundo, y Mm. existe, y hoy por hoy pareciera predominar esta visión del mundo o esta cosmovisión donde la tierra no es la tierra, sino que es un bien, Bien de es, consumo. es un activo, es una posibilidad de producir y por lo tanto la tierra, como bien decías tú, la tierra sin cultivar no se entiende como una tierra que está bien, sino que como un activo que no se está utilizando, como, tal como si fuera una máquina que está apagada y que es un poco la Exacto. visión que también se tiene de los ríos, porque la visión es el río que corre como que no nos sirve, pues no, si hay en medio hay que chantarle una represa para que produzca algo. Es como Bueno, que los es árboles que, que crecen no nos sirven porque los árboles tienen que crecer rápido y hay que cortarlos para transformarlos en madera y en tabla y en placa y hay que sembrar más árboles porque hacemos más placas y se los mandamos a los chinos mm, y, y así la idea sucesivamente es que una lógica de explotación. la idea de este sistema es convertir todo en dinero, en un papel, para poder comprar, adquirir otras cosas que realmente necesitamos. ¿Realmente necesitamos tanto para poder vivir? Y vivir bien, feliz. Estoy hablando, no digo que no tengamos comodidades, porque eso puede estar. A lo que voy es el ritmo y la cantidad de cosas que queremos consumir y que queremos, tenemos algo y después queremos renovarlo y todos los años se renueva y eso se convierte en basura finalmente. Tenemos una cantidad, somos seres humanos Entonces, claro, generando una cantidad de desechos y de basura, pero abismante, impresionante. No tenemos todavía la conciencia de que podemos reutilizar, de que podemos reinventar otras cosas. Existen biotecnologías. ¿Por qué no se utilizan esas biotecnologías? Bueno, fácil, porque no quieren desarmar toda esta otra estructura para poder comenzar con algo que es más empático, porque también están acelerados, este tema es súper acelerado. Y de tener ese claro, ritmo es el que no se quiere. Pero sí existen biotecnologías. Bueno, tengo ahí un Lamien, Jaime, que él tiene unas tecnologías maravillosas de baños secos, del tema de los tratamientos de las aguas grises. Hay un montón de otras tecnologías, biotecnologías que le llamo yo tan maravillosas y que estamos ajenos a eso. ¿Y por qué un país no acoge esas tecnologías que son empáticas con el medio ambiente y las podemos perfectamente usar cualquier ser humano? A lo mejor en un principio se puede invertir un poco, pero después las ganancias son maravillosas y no es tan complicado, no es complejo. Lo que pasa es que todavía estamos insertos mentalmente en un sistema que creemos que es perfecto y que ya sabemos hoy en día que se está cayendo a pedazos. Entonces tenemos que empezar a reinventarnos, tenemos que empezar a conectarnos. La cosmovisión de los pueblos originarios tiene no solamente un idioma, no solamente, y el idioma trae otras cosas, trae la medicina, trae las formas de alimentación, alimentación sana, trae el tema de la educación, cómo tú educas a tus hijos en un ambiente grato, en un ambiente de equilibrio, en donde tus hijos son felices. Dime si las vacaciones, todo el mundo después de vivir todo un año ahí en un escritorio, trabajando arduamente en el sistema, no desea y anhela a finales buscar sus vacaciones e irse a un lugar, una playa, un bosque, un río. Busca la naturaleza por esencia, por casi una cosa como que los llevas solos. Tu pulli, tu espíritu te está diciendo que tú eres eso, que necesitas eso. Entonces, ¿por qué no lo podemos equilibrar más? Pero nosotros tenemos que empezar a hacer esos pequeños cambios. Me gusta y me alegro cuando yo veo personas que les interesa hacer un huerto en sus casas, tener plantas medicinales, conectarse con esa sabiduría y ese conocimiento de que podemos tener una vida sana a través de eso, de la alimentación, de una educación, de las plantas medicinales.
está todo en la cosmovisión, hasta la forma en cómo nos podemos organizar en comunidades, el kumemoñén. Eso significa el buen vivir, en donde podemos mantener equilibrios con comunidades organizadas de esa manera. Y no digo que no exista tecnología, no digo que no existan comodidades, solo digo que hay equilibrio. Eso es lo que los territorios del sur de Chile quieren que entendamos. Hablabas tú del Machi Celestino. Independientemente de toda si no queremos un poco ahondar en lo que pasó con toda su situación, bueno, para muchos No, de nosotros está, si queremos hacerlo, lo hacemos, no, sí, no hay bueno, problema, no, no hay por favor. problema. Sí, Bueno, para la mayoría de nuestros lamien y los que están organizándose hoy en día defendiendo el tema esto de los PPM o los presos políticos mapuche y del tema del caso del Machi Celestino, su lucha tiene relación justamente con eso. Ignorar que existen machi, por ejemplo, y qué es un machi. La gran mayoría no tiene idea qué es un machi. Entonces, ¿qué está defendiendo un machi? ¿Por qué pide volver a su rehue? ¿Mm? ¿Por qué hay otros lamien que están también presos? ¿Qué los llevó a levantarse, a luchar por el territorio en el que están? Porque estamos exterminando los ríos, el agua es vida, el agua que nos da la posibilidad de tener bosques, los bosques en donde crece el agua, en donde crece la medicina, en donde nos da el sustento. Entonces, esa es la lucha real del pueblo de nación mapuche, no es otra cosa. Y lamentablemente el caso del Machi Celestino, como muchos otros, como el caso de Catrileo, de Catrillanca, de Macarena Valdés, por nombrarte algunos, los más conocidos, lo que la prensa se ha visibilizado. Se ha logrado Pero filtrar desde la prensa oficial. a través de las redes sociales, porque no les queda otra que se visibilice. Pero la verdad, César, es de que esa lucha se trata de eso. No es porque quieran quemar camiones o porque haya un lienzo ahí limpiecito y que todo lo demás esté quemado y aparezca ahí como haciendo alusión a la lucha mapuche, quemando camiones, por favor. Si la gente, creo que Bueno, ya las personas, el común de las personas ya entiende un poco más bueno, de ha que quedado no es archi eso. demostrado que hay prácticas y yo aquí me hago cargo de mis palabras, que particularmente este gobierno ha tomado como una práctica común hacer montaje. Hacer montaje Exactamente. y eso no hay ningún problema en decirlo, porque digamos, están todas las pruebas y todas las evidencias, más allá de las sospechas que uno pueda tener ahí, donde se Sí, despiertan casos que uno dice, oye, es sospechoso, se sí, quemaron, no sé, 50 camiones cuando fue el caso que acusaban también sí, los camioneros, los del sur, que aparecen ahí victimizándose, que tengo un pobre camión, un puro camioncito y que con eso mantengo mi sí, familia y que no sé qué, y se queman los puros camiones, no se quema la carga y se queman los puros que, que están asegurados y sí, no se queman los y que están otros. asegurados, justamente. Sí, Y, y que, bueno, digámoslo de paso también, que el negocio de las forestales ahí es tremendo porque el Estado además sigue subsidiando hasta el día de hoy a las forestales con no poca plata y plata que sí, sale y plata que después nos dicen, oye, no hay plata para programas sociales porque no hay plata y no hay plata, pero resulta que se sigue financiando a las forestales así y es. con los seguros que muchas veces incluso les conviene a ellos, es un súper buen negocio que se queme la producción y que se quemen Sí, los bosques porque cobran los seguros, como tal como si los hubiesen vendido y sin pagarle a los trabajadores y sin tener que procesarlo abaratando costos y recibiendo la misma plata. así es. Eh, yo te estaba escuchando todo el rato y claro, solo puedo mover la cabeza y decir, sí, sí, me hace mucho sentido y tal vez para ponerlo en palabras más simples, yo te estaba escuchando y decía, claro, po, si finalmente que lo que tú me dices y este llamado como a buscar más la esencia de nosotros mismos, Ujú. yo diría que es una de las reflexiones que sacamos después de casi un año ya que vamos a cumplir, que hemos Sí, sido súper golpeados como personas, sí, y no digo golpeados
como victimizándonos, y que digo que hemos sido zamarreados por nosotros mismos y por las circunstancias de acuerdo al estilo de vida que estábamos llevando. Es Así decir, es. con el estallido social fue un grito desesperado de decir, oye, en este país no podemos seguir con estos niveles de desigualdad y no podemos seguir de esta forma porque esto no va para ninguna parte, porque nos estamos explotando y nos estamos matando nosotros mismos, nos estamos consumiendo como personas, ¿no? Y la pandemia finalmente, que claro, puso una pausa ahí con todo el tema de las manifestaciones y las protestas populares, pero lo que vino a hacer es a obligarnos a mirarnos en nuestra esencia, y donde muchas personas lo que encontraron al mirarse dentro de sí mismos fue nada, fue poco, fue algo muy distinto a lo que esperan. Y yo pensaba en esta figura un poco y tú mencionabas, trabajamos todo el año para irnos de vacaciones, una o dos semanas en febrero ahí a alguna parte, y yo pensaba en esta como típica familia santiaguina, porque no es la típica Sí. familia chilena, Mm, típica familia santiaguina que trabaja todo el año, trabaja todo el año, trabaja todo el año, y para las vacaciones están todos estresados, y para las vacaciones se van todos los santiaguinos a la zona central, a la litoral central, Cartagena, el Quisco, el Tabo, y uno se encuentra con esas familias en la playa, todos estresados, mm, todos hacinados, pero en vacaciones, es decir, la práctica de que vamos para allá, que hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro, no, pero mm, hay que ir a sacarse la foto y hay que, qué sé yo, y siempre se mantiene este ritmo de vida donde el patrón que pareciera explicar la vida, que esa vida, esa vorágine mm, eh, autodestructiva que uno lleva, es el consumo, ¿no? Porque sí, finalmente la idea de vacaciones es como descansar, hacer cosas distintas, porque hay mucha gente que cambia el patrón de consumo de la ciudad y se lo lleva al lugar de vacaciones. Hay muchos lugares de vacaciones dentro del litoral central que si tú vas, no sé, en esta época son una delicia porque hay lugares que uno puede sí, visitar, uno puede mirar mm, la arquitectura, las casas, puede conversar con la gente, pero mm, cuando uno va en el verano es súper imposible porque está todo lleno y todo el mundo está apurado y todo. Y al contrario, Santiago, yo viví en algún tiempo en el centro de Santiago también, y el centro de Santiago es una cuestión súper agradable cuando no están los santiaguinos. Es decir, en los meses de verano, enero, febrero, uno puede caminar por los barrios más sí, antiguos, eh, uno puede apreciar, qué sé yo, la arquitectura de los palacios, uno puede visitar los museos tranquilamente. Hay sí, un montón de cosas que uno puede hacer sin gastar plata. sí, ¿Te fijáis? Ir a un parque y estar un rato ahí sentado, tranquilo, eh, que a mí me parece que claro, hoy día lo estamos planteando como una reivindicación del pueblo mapuche porque es súper urgente, y es súper urgente porque sí, además el Estado chileno ha militarizado la zona mapuche sí. y son cuestiones que no aparecen en las noticias, no van a aparecer en las noticias Y no van a aparecer, justamente. probablemente, Mm, pero hay soldados entrenados para matar que le sí, apuntan a niños de 10 años. sí, Que entran a las comunidades botando puertas, pateando todo, interrogando gente sin ninguna razón. Se nos presentó en algún momento la idea que lo anunció el mismo presidente Piñera, la creación del Comando Jungla, que eran unos tipos que mm, fueron entrenados a entrenar, especialmente en la selva de Colombia. sí. Entrenaron gente, entrenaron soldados para matar gente con más eficiencia, y los Bueno, con la mandaron excusa, a... justamente con la excusa de decir que ahí en esa zona existe el terrorismo y quisieron implantar esa ley de la ley terrorista, ¿cierto? Y bueno, es muy triste. A mí me ha tocado Ahí, escuchar versiones de la MIEN que están allá en el territorio y los audios y los relatos que se escuchan ahí cuando llegan a allanar o llegan ahí a interrumpir o sacarlos de sus lugares, es escalofriante, César. Es muy escalofriante lo que pasa ahí, es desgarrador. Eh, yo no podría explicar con palabras porque yo no lo estoy viviendo, yo no estoy ahí en el territorio, pero sí me da mucha angustia, César, me da mucha pena porque hay niños, hay ancianos y ancianas, hay mujeres, hay hombres
que llegan ahí, les vacían toda su casa, se las queman o plantan evidencia para poder acusarlos de cosas. Yo no digo que todo el mundo sea Blanca Paloma, César, pero a mí me cuesta mucho, mucho creer hoy en día cuando se ha podido comprobar lo que pasó, por ejemplo, con Camilo Catrillanca, en donde se le quiso acusar y se le quiso armar toda una historia de terrorismo alrededor de él, y era una persona inocente absolutamente, y que eso haya salido a la luz, no solamente el caso de él, el caso de otros, de los que te nombraba delante y de muchos otros. Bueno, Vanina Riquelme nos recuerda en un comentario acá en el Facebook de la muerte de Iris y Rosa, sin ir más lejos, digamos. Sí. Cecilia, Mm. bueno, me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Se me aprieta un poco el corazón. Sí. Estamos llegando al final de nuestro programa. Ujú. Yo insisto en lo que mencionaba al principio. Es una conversación siempre interesante y más que interesante, necesaria. Necesaria y urgente. Antes de terminar el programa, y siento que nos quedamos como con la conversación súper truncada por el tiempo. Sí. Ojalá que podamos encontrar un momento más adelante para retomarla. Porque siento Ujú. que aún falta mucho. De Sí. hecho, no alcanzamos a conversar ni a explicar cuál es la cosmovisión mapuche un poco más completa, ¿no? Ujú. Que siempre es súper interesante para tratar de entender esta idea de que la cosmovisión mapuche es una cosmovisión distinta, que no ve la naturaleza como una máquina que está parada y que hay que hacerla producir, sino que entiende la naturaleza como parte de la esencia del mundo y como parte de nuestra esencia también en tanto seres humanos. Sí. Antes de cerrar el programa, te ofrezco la palabra para que te puedas Mm. expresar y a través de las pantallas de TV Tiltil poder darle saludo y la despedida por este programa a quienes nos Ujú. están en nuestra sintonía. Feliz. Chalto May. Bueno, primero obviamente agradecer este espacio infinitamente. Quiero agradecer también a Tommy Lamien de Comenehuen Maputiltil, a cada uno de ellos. Ellos han sido una parte y un pilar fundamental para todo lo que hemos venido trabajando acá en la comuna, y a través de ellos también que ellos extiendan estas palabras que ellos saben que son desde el piu, que desde el corazón. La cosmovisión se podría resumir en que tenemos una madre que se llama Madre Tierra, en la que todos nosotros somos sus hijos. Por eso se dice mapuche, che, gente, mapu, tierra. Somos gente de la tierra. Somos parte de esta maravillosa ñuque mapu, de esta madre tierra. Ella es como un útero que todavía nos provee y nos tiene en un lugar para poder protegernos, para poder enseñarnos. La naturaleza es un libro maravilloso de enseñanzas de cómo debiéramos de vivir, de convivir, de coexistir. Por lo tanto, el secreto de toda la búsqueda que nosotros queremos entender de nuestra vida aquí, de nuestra existencia, el propósito que nosotros tenemos para coexistir y vivir aquí en esta Mapu, en esta Ñuque Mapu, está dentro de cada uno de nosotros. Suena como una cosa como romántica, quizás lo pueden decir, pero ese vacío que todos sentimos todos los días, a pesar de que tenemos esposo, esposa, hijos, familia, tenemos una casa, tenemos ciertas cosas, comodidad de unos más, otros menos, pero por mucho que tengamos cosas materiales, sigue existiendo ese vacío aquí dentro del corazón, en el piu que hay entre medio. Es porque ese vacío nos está diciendo, ese pulgi, ese espíritu nos está diciendo, conéctate, conéctate con lo que eres. Eres tierra, eres aire, eres fuego, eres agua. Eres todo lo que la naturaleza y todo lo que esta madre tierra te quiere mostrar. Tu propósito es conectarte, reconectarte.
Y eso es lo que ojalá que podamos lograr algún día todo. Mi sueño y el gran sueño de toda la pueblo nación mapuche y de los pueblos originarios es que sepamos que nuestro nacer aquí es para entender eso, que somos más que carne, más que materia, somos espíritus. De eso tenemos que hacernos cargo y tenemos que cuidarlo, quererlo, amarlo como a un hijo. Y yo espero que algún día, y espero poder verlo con mis ojos y con todos nosotros, que algún día podamos ver una tierra, un cielo, un agua, un mar, algo nuevo, y que nosotros aportamos un granito de arena para que esto sea mejor, para que logremos. Yo quiero, y yo sé que muchos queremos, que todos lo logremos, que todos logremos entender el propósito de esta vida, y que así sea. Chaltomay, un abrazo inmenso a todos. Peucayal, Peuqueyeyo, los llevo en el corazón. Eso, mi César. Así que un gusto de conocerte y espero que podamos tener otras oportunidades para conversar, para para tener más kimun, sabiduría, más raquiduán, más un montón de otras cosas se me vienen tantas cosas que quisiera transmitir, pero espero tener la oportunidad que lo podamos compartir. Chaltomay. Buscaremos el tiempo. Por nuestra parte, estamos terminando esta emisión de nuestro programa En Palabras Simples. Agradecemos a todos quienes han estado en nuestra sintonía y han participado muy activamente en los comentarios. Particularmente se me pierden un poco los comentarios en la lista, pero Vanina Riquelme, que ha tenido una participación muy activa, Anita Jaralillo, Jimena del Añuque Mapu, Jorge Carvajal, y a todos quienes Qué han bueno. estado en nuestra sintonía. Para terminar, decir que lo que hemos estado conversando hoy día acerca de los pueblos originarios, y particularmente con nuestra Lamien Cecilia, acerca del pueblo mapuche, no es una cuestión que interese solamente a los mapuches, no es No. una cuestión como tantas otras, ¿no? Que no sea de interés de todos mientras no llegue a mi puerta. Recuerdo aquí las palabras de Bertolt Brecht, que decía, bueno, primero fueron por los judíos y no me importó porque yo no era judío, después fueron por los comunistas, no me importó porque yo no era comunista, y luego vinieron por mí. Hay una lógica depredadora que Sí. finalmente nos afecta a todos de una u otra manera, y que de una u otra manera nos alcanza si es que no se le pone el límite. Para decir, terminar nuestro programa, dejar una reflexión adicional a las que ya hemos propuesto, y tal vez enlazarlo con nuestro tema de la próxima semana o de próximas semanas, y de nuestro horizonte en general. Digamos que la Constitución de 1980, creada en dictadura, consigna en uno de sus primeros 10 artículos, no recuerdo si el artículo cuarto o el artículo quinto, y es muy chistoso porque dice: el Estado de Chile luchará contra el terrorismo o condenará el terrorismo, no recuerdo la frase exacta, pero es una pura frase, y nunca se define qué es terrorismo, cómo se identifica y cómo se combate, lo que finalmente deja carta blanca para que se transforme o se pueda utilizar en este caso como una cacería de brujas, en donde al grito de oye, allá hay un acto terrorista, vamos y militarizamos y reprimimos sin tener que justificar nada. Sí. Eh, Esa es una de Y las ojo, razones por las cuales necesitamos una nueva constitución. y Esa ojo y que los otras más. pueblos originarios, César, nuestros pueblos originarios no están en la Constitución. Se trató de hacer algo, pero insípido, fue una experiencia muy triste también y no representa lo que quieren hacer ahora para poder, que quisieron hacer algo con eso, no es suficiente, no está bien. Eso nomás puedo Otra decir muy por ahora. buena razón para escribir una nueva constitución. Ay, Por mi parte, te agradezco, Cecilia, enormemente la disposición. Agradecemos a quienes han estado en nuestra sintonía, a quienes han estado comentando, y nos despedimos por esta semana, esperando que podamos retomar esta conversación en un futuro cercano. Para feliz. todos que nos están viendo, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Punmay.